Bienvenidos a la introducción teórica de esta sesión virtual correspondiente a la práctica número 7 de estudio de los regímenes del flujo. Para entender cómo se comporta el fluido en movimiento en los diferentes regímenes de flujo que existen, es importante recurrir a un número que es conocido como el número de Reynolds. Ese número de Reynolds se suele representar de esta manera, letra R y E, y se calcula física y o matemáticamente como la relación entre fuerzas inerciales en el numerador y fuerzas viscosas en el denominador. Para el cálculo de las fuerzas inerciales recurrimos al producto entre la densidad en esta práctica de laboratorio se trabaja con agua, por lo tanto recurriremos a un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, valor aproximado de la densidad del agua a temperatura y presión estándar. Por la velocidad con la que el agua se está moviendo, por D mayúscula, que es un parámetro de la geometría, de la sección o del ducto por el cual el flujo se está moviendo. Entonces, en el caso de esta práctica de laboratorio, se trabaja con un conducto tubular, una tubería, por lo tanto, T sería igual al diámetro de esa tubería y corresponde al diámetro de la sección transversal por la cual está atravesando el flujo. Si por el contrario, en lugar de un tubo tuviéramos, por ejemplo, un canal rectangular, por ejemplo, en el cual el flujo llega hasta determinada altura, en este caso el valor de D se puede tomar como el promedio entre el ancho del canal rectangular y la profundidad del fluido en ese canal rectangular. El promedio de estos dos valores. Estos son dos ejemplos característicos o típicos de cómo se trabaja ese parámetro D según la geometría a través de la cual está fluyendo el fluido. Finalmente, en el denominador, las fuerzas viscosas simplemente corresponden al valor del parámetro de la viscosidad dinámica del fluido. Entonces, la viscosidad dinámica del agua, si es el agua el fluido que se está tratando, sería entonces 1 por 10 a la menos 3. Y recuerden que las unidades de esa viscosidad dinámica son pascales por segundo. ¿Cómo vamos a utilizar este número de Reynolds en esta práctica de laboratorio? En esta práctica número 7, el ejercicio del experimento es bastante sencillo. Simplemente consta de un tanque en el cual el nivel del agua tiene una altura determinada. Este nivel de agua se va a mantener constante en el tiempo. El flujo de agua proveniente de este tanque penetra a través de una tubería circular, igual a la que discutimos acá, y esa tubería circular, justo antes de su salida, cuenta con una válvula de paso o con una válvula de control de flujo. Esa válvula de control de flujo
permite regular la cantidad de fluido que atraviesa esta sección transversal de salida. Es decir, nos permite regular este caudal Q. Respecto a este caudal Q que está atravesando esta sección transversal de salida, es importante mencionar o recordar en qué consiste ese concepto de caudal. Recuerden entonces que el caudal de fluido que atraviesa determinada sección transversal se puede calcular como la relación entre el volumen de fluido que atraviesa esa sección transversal dividido el tiempo que se demora esa cantidad de fluido en atravesarla. También se puede calcular como el producto entre la velocidad con la que el fluido pasa por esa sección transversal multiplicada por el área de esa sección transversal. En el caso de este conducto que es circular, sería el área de una sección transversal circular, valga la redundancia, que se puede calcular simplemente como el producto entre pi y el radio interno del tubo al cuadrado. Se trabaja con el radio interno porque es el correspondiente al área efectiva por la cual está atravesando el fluido. Cualquiera de estas dos expresiones es equivalente y se pueden utilizar ambas para el cálculo del caudal. Adicionalmente, hay una tubería o una manguera, mejor, de plástico que se introduce dentro de la tubería circular. La manguera viene con determinado nivel o con determinada cantidad de azul de metileno. La manguera cuenta con una válvula de regulación de flujo del azul de metileno, es decir, con esta valvulita podemos regular la cantidad de azul de metileno que se va a permitir ingresar aquí en el flujo de agua dentro de esta tubería. Y el flujo de azul de metileno se da a través de una pequeña aguja que se encuentra en la punta de la manguera. Generalmente se hace coincidir la punta de la aguja con la sección central de esa tubería circular. Es decir, si esta línea punteada corresponde a la sección central de la tubería, entonces la punta de la aguja se hace coincidir con esa sección transversal. Por lo tanto, en función de qué tanto abramos o cerremos esta válvula, por la punta de la aguja saldrá más o menos azul de metileno. El azul de metileno simplemente se utiliza como trazador. Entiéndase por trazador una tinta que se le echa al flujo. Cualquier partícula de fluido que se unte de la tinta va a quedar con el color de la tinta y por lo tanto podremos ver la trayectoria que sigue esa partícula en el tiempo. Eso es un trazador. Entonces, cualquier particulita que pase por la punta de la aguja queda teñida de azul de metileno y el azul de metileno nos va a mostrar la trayectoria de esas partículas teñidas de azul. Ese número de Reynolds entonces nos permite determinar, mediante el análisis de este experimento, tres regímenes de flujo diferentes. El primero, llamémoslo régimen A, es conocido como flujo laminar. Ocurre para los números de Reynolds más pequeños. En varios libros de literatura coinciden en que los números de Reynolds más pequeños son los menores a 2100. Cualquier número de Reynolds menor a 2100 se considera pequeño. Cuando un número de Reynolds se dice que es pequeño, es porque el denominador domina sobre el numerador, es decir, las fuerzas viscosas son mayores a las fuerzas inerciales. Por lo tanto, una de las características de este flujo laminar es que dominan las fuerzas viscosas. Recuerden que este tema de fuerzas viscosas lo vimos en el primer tema de la teoría de mecánica de fluidos, y una fuerza viscosa es aquella que se transfiere de una capa a otra capa de fluido mediante fricción entre las dos capas,
o mediante esfuerzos cortantes entre la una y la otra. Esas fuerzas viscosas son proporcionales a la viscosidad del fluido y al gradiente de la velocidad. Como estamos hablando de transferencia de esfuerzos cortantes entre capas, podríamos observar dentro de una tubería en la que el régimen de flujo es laminar, que el flujo se organiza o se distribuye en el espacio en forma de capas o láminas, como lo dice su propio nombre, paralelas unas a otras. Es decir, si analizamos partículas de fluido dentro del conducto, esas partículas de fluido van a tener vectores velocidad como estos que les estoy dibujando. Vectores de velocidad paralelos unos a otros que hacen que las trayectorias seguidas por el flujo se comporten en forma de láminas o capas paralelas. Entonces, si les piden describir un flujo laminar, es tan sencillo como es, un flujo que se mueve en forma de capas o láminas, que se mueve en forma ordenada y paralela. Ese flujo laminar se caracteriza porque las velocidades son muy bajas. Como las velocidades son tan bajas, hace que las fuerzas inerciales sean muy pequeñas. Si extrapolamos este concepto al flujo a través del experimento del laboratorio, que es conocido como aparato de Reynolds, analicemos qué ocurre cuando la aguja proveedora del azul de metileno comienza a soltar azul de metileno en este punto. Miren bien que como la trayectoria de las partículas es recta, cuando esta particulita de fluido se unte del azul de metileno, va a propagar el azul de metileno de esta manera. Entonces ustedes van a ver que el azul de metileno dentro de la tubería del aparato de Reynolds se forma como una geometría horizontal y recta. Más adelante, en un video que verán a continuación, podrán observar este fenómeno ocurriendo de forma real dentro de este aparato de Reynolds. A medida que la velocidad se va haciendo más grande, observen bien que el numerador va tomando valores mayores. Es en ese caso que los números de Reynolds van a ir creciendo y pueden llegar a tomar valores mayores a 2100. Ya en este caso no estamos hablando de flujo laminar, sino que estamos hablando de otro tipo de flujos. Voy a saltarme directamente al tercer régimen de flujo. Lo voy a llamar régimen C, que es conocido como régimen de flujo turbulento. Y ocurre cuando los números de Reynolds son mayores a 4000. Miren entonces que nos quedó una ventana disponible entre 2100 y 4000. ¿Qué pasa cuando el régimen de flujo corresponde a Reynolds entre 2100 y 4000? Eso lo veremos a continuación en el segundo régimen de flujo. Cuando los Reynolds son mayores a 4000, tendremos los números de Reynolds mayores posibles, en cuyo caso ya es el numerador el que domina, ya son las fuerzas inerciales mucho mayores a las fuerzas viscosas y por lo tanto se puede decir que la primera característica del régimen turbulento es que dominan las fuerzas inerciales. Tiene otras dos características muy importantes que son las siguientes. Primera, el flujo se caracteriza por ser aleatorio. Y segunda, el flujo se caracteriza por ser caótico. ¿Cómo se ven estas dos características reflejadas dentro de la tubería del aparato de Reynolds?
Si se analiza la trayectoria que siguen tres partículas de fluido dentro del aparato de Reynolds, pongan estas tres, punto número 1, punto número 2 y punto número 3, dirección del flujo de izquierda a derecha de su pantalla, y recuerden que por aquí penetra la aguja proveedora de azul de metileno. Primero, ¿qué quiere decir que el flujo turbulento sea aleatorio? Recuerden que el concepto de aleatorio hace referencia a la probabilidad de que algo ocurra. Algo determinístico, es decir, no aleatorio, es algo que ocurre siempre igual. Algo aleatorio, complemento, sería algo que puede ocurrir de una forma o puede ocurrir de otras formas. Puede ocurrir de una forma según la probabilidad de que ello ocurra, o de otras formas según la probabilidad de que esas otras formas ocurran. ¿Cómo así? Cualquier partícula que pase por el punto 1 podría tener una probabilidad del 80% de seguir esta trayectoria. Miren bien que a diferencia del flujo laminar, ya no estamos hablando de trayectorias rectas y paralelas. Por el contrario, existe una probabilidad del 20% de que siga una trayectoria como esta. Esas trayectorias me las estoy inventando. Son trayectorias al azar que pueden ocurrir cuando una partícula de fluido pasa justo por aquí, por el punto 1. Como existe una mayor probabilidad de que siga la dirección trazada por esta flecha verde, entonces supongamos que va a seguir esa trayectoria. Asimismo, la mayor probabilidad en el punto número 2 es que siga esta trayectoria y en el punto número 3 que siga esta otra. Esas serían las tres trayectorias que seguirían las partículas que pasan por 1, 2 y 3 respectivamente en un tiempo, llamémoslo, t sub 0. Un tiempo inicial. Sin embargo, el flujo no solo es aleatorio, es decir, dependiente de la probabilidad de que una cosa u otra ocurra, sino que también es caótico. Algo caótico es que no ocurre de la misma forma dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Que si estas flechas verdes son las trayectorias que el flujo siguió al pasar por 1, 2 y 3 en el tiempo t sub 0, en un instante de tiempo después, llamémoslo t sub 1, supongan que t sub 1 es un segundo después, ya el flujo no se va a comportar igual, no va a ocurrir lo mismo dos veces. Entonces en t sub 1, la partícula de fluido que pasó por 1 siguió esta trayectoria, la que pasó por 2 siguió esta trayectoria y la que pasó por 3 siguió esta trayectoria. Conclusión, un régimen turbulento es aquel en el cual las partículas están constantemente chocando unas con otras y el flujo que va por la parte superior de la tubería de Reynolds en diferentes instantes de tiempo se puede mezclar con el que va por la mitad y con el que va por debajo. Miren que eso es lo que nos indican las trayectorias de las partículas, una mezcla constante de los flujos. Si quieren describir ese régimen turbulento con palabras sencillas, pueden describirlo como un régimen desordenado, como un régimen de altas velocidades y como un régimen en el cual se da la mezcla de todas las capas que atraviesan por el tubo de Reynolds. ¿Qué implicaciones tiene eso sobre la propagación de la tinta del azul de metileno? Las partículas que chocan con el azul de metileno pueden provenir de esta dirección, pueden provenir de esta dirección y pueden provenir de esta dirección. Pero adicionalmente, un instante de tiempo después, van a provenir de esta dirección y de esta dirección. Y así sucesivamente. ¿Por qué cambian las direcciones a medida que cambia el tiempo? Recuerden, porque es un flujo caótico. Nunca ocurre lo mismo dos veces.
Como las partículas de fluido que se untan de azul de metileno vienen y van en muchas direcciones, ¿qué termina ocurriendo con el azul de metileno? Que se termina propagando en todas las direcciones posibles. Ustedes van a ver entonces en el video experimental que van a observar más adelante que el azul de metileno termina por cubrir completamente toda la sección transversal de la tubería. Es decir, el azul de metileno se propaga completamente en toda la magnitud del diámetro del tubo. Finalmente, cuando tenemos números de Reynolds, entre 2100 y 4000, tenemos el segundo régimen de todos. Es conocido con el nombre de régimen de transición. Repito o reitero, ocurre para números de Reynolds entre 2100 y 4000. Aquí hago un pequeño paréntesis. Estos valores de 2100 y 4000 son los más comunes que ustedes van a encontrar en la literatura. Sin embargo, en el video que van a ver a continuación, correspondiente a la práctica en el laboratorio, van a observar que el profesor que explica la práctica utiliza números diferentes. Si ustedes se van a un libro de mecánica de fluidos, el de Sengel, van a ver que Sengel recomienda 1800 y 3600. Si se van al de Potter, Potter puede recomendar 1500 y 4200. Y así sucesivamente. ¿A qué voy? A que no existe un punto común en la literatura o un consenso global que nos asegure cuál es el valor exacto de los límites que nos permiten distinguir entre laminar, transición y turbulento. Ustedes pueden adoptar 2100 y 4000, es mi recomendación, o pueden adoptar el del siguiente video o los que les recomiendan en los diferentes libros de la literatura. No sean muy rigurosos con eso, no es necesario. Lo importante es conocer las diferencias en las características del flujo para los tres regímenes estudiados. Cuando el régimen del flujo es de transición, las fuerzas que dominan no son las inerciales ni tampoco las viscosas. Las dos son importantes. Tanto las inerciales como las viscosas son importantes. Por lo tanto, es un régimen de flujo que no tiene todas las características del turbulento y tampoco tiene todas las características del laminar. ¿Cómo se ve eso representado? ¿Cómo se distingue en el experimento del aparato de Reynolds? La tubería de Reynolds, la aguja proveedora de azul de metileno, y repito, el flujo no es completamente organizado en forma de capas, pero tampoco es completamente desordenado o mezclado entre sí, como lo es el turbulento. ¿Cómo sería? Cualquier partícula de fluido que se hunde de azul de metileno va a regar el azul de metileno en el espacio de esta manera. Entonces ustedes van a ver que aguas abajo de la aguja, siendo esta la dirección del flujo, el azul de metileno se propaga en forma de ondas. Es un régimen oscilatorio. Las capas de fluido se organizan unas sobre otras en forma de ondas. Y ustedes lo van a distinguir en el experimento por esa propagación con esta geometría oscilatoria. Se le dice de transición justamente por eso. Esta geometría representa una transición justo antes de que el azul de metileno se disperse completamente en el flujo. Es la transición a la turbulencia. Ocurre para velocidades intermedias, no son ni velocidades muy bajas ni velocidades muy altas. Adicionalmente, ustedes en la guía de laboratorio, justamente en el marco teórico, tienen una serie de preguntas por responder. Algunas de ellas ya las respondimos en esta introducción teórica, pero otras están pendientes. Por ejemplo,
¿Cuáles son las unidades del número de Reynolds? Haciendo un análisis dimensional de este número de Reynolds, tendríamos la densidad con unidades de kilogramo sobre metro cúbico, la velocidad con unidades de metros sobre segundo, el diámetro del tubo con unidades de metros y la viscosidad dinámica con unidades de pascales por segundo. Al respecto de esta fórmula, van a encontrar que en algunos libros les dan una fórmula equivalente, pero que se escribe de forma diferente. Si pasamos la densidad a dividirla en la viscosidad dinámica, de esta manera, miren bien que lo que nos queda en el denominador justamente es lo que llamábamos en el primer tema de mecánica de fluidos la viscosidad cinemática. Entonces, esta expresión número 1 es equivalente a esta expresión número 2. Si en un ejercicio les entregan como dato la viscosidad dinámica del fluido, entonces utilicen la expresión 1, pero si en el ejercicio o en el diseño ustedes cuentan es con la viscosidad cinemática, utilicen la expresión número 2. Recuerden que las unidades de esta viscosidad cinemática son metros al cuadrado sobre segundo. Repito, cualquiera de las dos expresiones es equivalente e igualmente útil y válida. Continuando con nuestro análisis dimensional, tengan en cuenta que un pascal es lo mismo que tener Newton dividido metros al cuadrado. Y adicionalmente, un Newton es lo mismo que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Permítanme borrar este Newton y escribir kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? Kilogramo se me cancela con kilogramo. Metro por metro da metros a la 2. Por este metros a la 2 haría que en el denominador nos quede metros a la 4. ¿Y qué tenemos en el denominador? Metros a la 3 por metro da metros a la 4 también. Todos los metros se nos cancelan. Y finalmente, segundo por segundo es segundo al cuadrado, que se cancela con este segundo al cuadrado. Conclusión, nuestro número de Reynolds es adimensional, no tiene unidades, muchachos. Les preguntan además en ese marco teórico cuáles son los parámetros y variables que influyen en el cálculo del número de Reynolds y a cuál categoría pertenece. Geometría del aparato, propiedades del fluido. Los parámetros o variables que influyen en el cálculo del número de Reynolds ya los tienen aquí: la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad dinámica. Sin embargo, resta hacer una aclaración sobre la categoría a la que estos parámetros o variables hacen parte. La pregunta nos da dos opciones: geometría del aparato o propiedades del fluido. Esta pregunta es muy sencilla de resolver, chicos. La densidad es una propiedad del fluido. Ya ustedes lo saben, ya estudiamos ese tema. La velocidad, recuerden, se puede calcular como caudal dividido área. El área es una propiedad de la geometría del aparato. Recuerden que el área se calcula como caudal dividido pi por el radio del tubo al cuadrado.
como esa velocidad es función del radio, entonces la podemos poner u organizar aquí en la geometría del aparato. El diámetro también es función del radio, se puede organizar aquí en la geometría del aparato, y la viscosidad dinámica del fluido es una propiedad del fluido como tal. Ahí nos quedan las variables de las cuales es función el número de Reynolds, organizadas en las dos categorías que nos da la pregunta. A continuación, vamos a resolver un ejemplo a partir de datos medidos directamente en el laboratorio. ¿Qué datos necesitamos para el cálculo de un número de Reynolds? Primero, ¿qué fluido está fluyendo? Suponiendo que está fluyendo agua, tendríamos entonces que las propiedades del agua necesarias para el cálculo de Reynolds serían su densidad. Para este ejemplo voy a trabajar con 998.2 kilogramos sobre metro cúbico. Necesitamos la viscosidad dinámica del agua, 0.001 pascales por segundo. Y en el laboratorio, recuerden que nuestro experimento consta de un tanque y una tubería. Esta tubería tiene forma circular. Hagamos una ampliación de esa forma de la sección transversal. Hagamos un zoom. La sección transversal de esa tubería circular sería algo como esto. El diámetro externo y el diámetro interno. De toda esta zona churada en negro viene representando el material como tal de la tubería. En el laboratorio, utilizando un pie de rey, se mide este diámetro externo y se mide el diámetro interno. Se tiene entonces, después de medir en el laboratorio, que el diámetro externo de la tubería es 2,61 centímetros, que dividido 100 es igual a 0,0261 metros. Si se sabe que el espesor de la tubería medido en el laboratorio es igual a 2,7 milímetros, es decir, 0,0027 metros, decímetros, centímetros y milímetros, está bien. Entonces, el diámetro interno, en función de estas dos variables medidas, se podría calcular como el diámetro externo menos 1 y 2 veces el espesor. Después de reemplazar diámetro externo y el espesor en la expresión, nos queda que el diámetro interno del tubo del aparato de Reynolds es exactamente igual a 0,0207
metros. Adicionalmente, en el laboratorio se coloca una probeta en este punto. Una probeta para medir el volumen de agua que sale de la tubería y cae en la probeta en determinado tiempo. Entonces, mediante el uso de un cronómetro, se tiene el tiempo que tarda el agua que sale de la tubería en llenar la probeta hasta determinado nivel. A partir de esas mediciones, se tendría un valor de volumen obtenido mediante la probeta. Vamos a suponer que en el laboratorio se midió ese volumen y se obtuvo 225 mililitros. Y que con el cronómetro se registró que el tiempo requerido para que el agua llenara los 225 mililitros de la probeta fueron 20,95 segundos. Estos datos que les estoy dando son datos reales del laboratorio, mediciones tomadas directamente en el laboratorio de la universidad. Con base a estos valores de volumen y tiempo, tendríamos entonces que el caudal es 225 mililitros, volumen, dividido el tiempo, 20,95 segundos. Si dividimos por 1.000.000, transformamos el volumen de mililitros a metros cúbicos. Para que el caudal nos quede en metros cúbicos sobre segundo, nos queden unidades del sistema internacional. Después de realizar esta operación en la calculadora, les pido el favor que la realicen. Se van a dar cuenta que el caudal obtenido con probeta y cronómetro es exactamente igual a 1,074 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Si conocemos el caudal que está atravesando por la sección transversal del tubo, por esta sección de salida que les estoy pintando de color rojo, sabiendo que caudal es velocidad por área, podemos entonces despejar la velocidad de esta expresión. La velocidad sencillamente se puede expresar como caudal dividido área. Caudal es 1,074 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Y el área de esa sección transversal es pi por el diámetro interno, ¿sí? Siempre en los cálculos de Reynolds utilicen el diámetro interno, porque el diámetro interno es por el cual verdaderamente está pasando el flujo. Es por esta sección interna por la que realmente está atravesando el agua. Es pi por el diámetro interno al cuadrado dividido 4. Recuerden que el área de un círculo es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Podemos poner el número 4 aquí a multiplicar en el numerador. Después de ejercer o ejecutar esa operación en una calculadora, van a obtener que esa velocidad les da exactamente igual a 0,032 metros sobre segundo. Permítame poner las unidades por aquí abajo. Repito, velocidad igual a 0,032 metros sobre segundo. Ya tenemos la densidad, tenemos la velocidad y tenemos el diámetro de la tubería junto con la viscosidad del fluido. Ya conocemos las 4 variables de las cuales es función el número de Reynolds. Para finalizar,
Reemplazamos en la fórmula de Reynolds. El número de Reynolds para estas mediciones hechas en el laboratorio sería igual a densidad 998.2 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad 0.032 metros sobre segundo por el diámetro. Recuerden que siempre se utiliza el diámetro interno, 0.0207 metros. Permítanme, para ganar espacio, borrar este extremo. Dividido la viscosidad dinámica. .001 pascales por segundo. Ya demostramos previamente que todas las unidades en el Reynolds se cancelan. El número de Reynolds es adimensional. Por favor, ejecuten esta operación en su calculadora. Después de realizada la operación, se obtiene un número de Reynolds exactamente igual a 661,21. Como esto es un número de Reynolds menor a 2100, estamos hablando de un régimen de flujo laminar. Podemos concluir entonces que en el laboratorio se abrió muy poco la válvula de control o la válvula de paso del flujo de la tubería del aparato de Reynolds, por lo tanto se tenían velocidades muy bajas. Se podría esperar que dentro de la tubería de Reynolds el azul de metileno se desplazara en el espacio en forma horizontal y recta, y que dentro del flujo los patrones o el régimen como tal se caracterizaría por la formación de capas de fluido que están fluyendo de forma paralela unas respecto a otras.